Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Gracias nuevamente por conectarse, por estar aquí con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Y bueno, estamos hoy martes, compartiendo este tema que se llama el nuevo nacimiento. ¿Qué tiene que ver esto? Como que el nuevo nacimiento? Se supone que ya estamos grandes. Te voy a explicar a la luz de la palabra lo que significa el nuevo nacimiento. ¿Sí? Antes que todo, como siempre lo hacemos y lo seguiremos haciendo, démosle la bienvenida a Dios para que Él sea el que nos revele su propia palabra que nos dejó escrita. Padre, hoy te queremos dar gracias en esta noche porque tú nos permites podernos conectar en las redes sociales para compartir de tu palabra, para que este tema sea de bendición a cada persona que lo esté viendo ahorita en vivo o que lo vaya a ver después, que tú le hables a su corazón, que podamos entender qué era lo que tú te refieres cuando hablas del nuevo nacimiento. Te damos gracias por este tiempo y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El nuevo nacimiento. Para esto nos vamos a ir a un versículo que es clave y de ahí se va a soltar toda la palabra para que podamos entender qué es el nuevo nacimiento. Y esto lo puedes encontrar en Juan capítulo 3 versículo 3. Juan capítulo 3 versículo 3, que dice: Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien, vamos a la historia. ¿Quién es la persona que va y habla con Jesús? Esa persona se llama Nicodemo. Nicodemo era una persona que estaba preparado a la palabra, que estaba en las sinagogas, que tenía un conocimiento de las escrituras. Mas sin en cambio, cuando Jesús hablaba del nuevo nacimiento, esto Nicodemo no lo podía entender. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta este versículo, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca del nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Quiero que vayas conmigo a Mateo 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11, que dice: Yo a la verdad os he bautizado en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿De quién estamos hablando aquí? De Juan el Bautista. Juan el Bautista, él lo que hacía era que bautizaba en agua a las personas, ¿verdad? Juan el Bautista lo que hacía es que él llevaba a la gente primero al arrepentimiento. Antes de bautizarlos, primero Juan el Bautista los llevaba al arrepentimiento. Y aquí quiero que hagamos una pausa. ¿A quién llevaba Juan el Bautista al arrepentimiento? A todas las personas que se acercaban con él, pero que en su interior sabían que tenían pecado. Por eso Juan primero les hablaba del arrepentimiento, de ponerse a cuentas con Dios, para posteriormente poderlos bautizar en el río Jordán, ¿verdad? Entonces imagínate lo importante. Juan el Bautista era primo de Jesús. Entonces, Juan lo primero que hacía era bautizar en agua. Y en el versículo que te acabo de leer dice que Juan les comentaba: yo bautizo en agua, pero va a venir uno que los va a bautizar en espíritu y en fuego, refiriéndose a Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para tener un nuevo nacimiento es buscar el arrepentimiento. Podemos decir que ya estamos bautizados, podemos decir que desde niño nos bautizaron, pero quiero que entiendas una cosa. Jesús fue presentado a los 8 días en el templo como era la costumbre. Presentado, ¿verdad?
pero hasta cuando él tenía 30 años de edad fue cuando se bautizó. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un nuevo nacimiento, es que tú ya sabes acá en tu mente, y ahorita lo vamos a ver, qué es lo que tú estás haciendo. Y si Juan el Bautista puso el ejemplo que tiene que haber un arrepentimiento, entonces antes que todo tenemos que revisar cómo está nuestra vida, ahorita lo vamos a ver, para darnos cuenta que primero tenemos que buscar el arrepentimiento. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo de nacer de nuevo? Muy bien. Te invito a que me acompañes a Juan, capítulo 3, versículo 5. Todos estos versículos que te estoy dando, fíjate cómo se desarrolla nada más por el primero que te acabo de leer, cuando Jesús dice en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí vamos a ver la diferencia de lo que es nacido de carne y lo que es nacido del Espíritu. Se los vuelvo a repetir, Juan el Bautista primero les hablaba del arrepentimiento, para posteriormente, cuando la persona ya entendía lo que Juan les hablaba, ya entendía que había cosas malas en él que tenía que cambiar, entraban al bautizo. Entonces, vamos a ver qué dice las escrituras acerca de lo que es nacido de carne, como lo decía Jesús. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pablo lo estaba diciendo, como yo lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Juan el Bautista a esto se estaba refiriendo, a lo que Pablo hablaba. Primero tienes que ir al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Bueno, todas estas que te acabo de leer son las manifestaciones de la carne. Si en tu vida hay una de ellas, tienes que ir al arrepentimiento. Te tienes que arrepentir de haber hecho eso. Si en tu vida hay infidelidad, si en tu vida está la lascivia, la idolatría, la hechicería, si eso existe ahorita en tu vida, tienes que arrepentirte, porque si no, no podrás ver el reino de Dios. No lo digo yo, está escrito. Dios lo dejó en su palabra. Por eso Juan, a toda la gente que iba con él, a sus discípulos, primero les hablaba del arrepentimiento. Y fíjate cómo Jesús le habló a Nicodemo diciendo, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En pocas palabras le estaba diciendo, Nicodemo, tú que sabes de las Escrituras, tú que las estudiaste, tú que eres una persona muy respetada, debes de saber que si dentro de ti hay enojos, ira, contienda, envidias, idolatría, todo lo que acabamos de leer, entonces tú no has nacido de nuevo. Tú sigues todavía moviéndote en la carne.
Lo que es nacido de carne, carne es. Por eso Nicodemo no podía entender cuando Jesús decía que teníamos que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Incluso le dice, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que yo, que ya soy de edad avanzada, tengo que regresar nuevamente al vientre de mi madre? Y es cuando Jesús le dice esto. Dice, no estás entendiendo. ¿Cómo tú, que sabes las escrituras, cómo tú, que te jactas, ¿sí?, de ser un hombre preparado en la palabra de Dios, no entiendes esto? Lo que es nacido de carne, carne es. Juan el Bautista les hablaba del arrepentimiento y Pablo te dice, estas cosas son las señales de la carne. ¿Sí? Entonces, si por estos tiempos tú puedes detectar algo de lo que dice Gálatas 5 del 19 al 21, es un tiempo para que tú te vayas al arrepentimiento, para que tú le pidas perdón al Señor por haber estado dándole de comer a estos demonios que no te dejan entrar al reino de los cielos. Y mucha gente me podrá decir, no, es que yo estoy muy bien con Dios. Yo no lo dudo, pero la palabra es muy clara. Si en tu vida hay inmundicia, si en tu vida hay hechicería, si en tu vida hay enemistades, pleitos, celos, contiendas, entonces no has nacido de nuevo. Sigues moviéndote en la carne. Por eso es que Jesús le decía esto a Nicodemo. ¿Sí? Es un tiempo para que hoy hagamos un alto en el camino y veamos si realmente hemos nacido de nuevo. ¿Y sabes una cosa? Se nota. Se nota cuando una persona ha nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, ahora vamos también a la palabra para que nos diga cuáles son las cosas del Espíritu. Lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Gálatas 5 del 22 al 24. Gálatas 5 del 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, fíjate lo que dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vives en Él, el Espíritu de Él andará contigo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, le está diciendo, cuando tú tienes el nuevo nacimiento, cuando tú naces del Espíritu, todos estos frutos del Espíritu se vienen a tu vida. Entonces ya no vas a tener contiendas, ya no vas a tener pleitos, ya no vas a estar en la idolatría, ya no vas a estar en la hechicería, ya no vas a estar en todo lo que leímos de la carne, ya no se va a ver manifestado en tu vida. Tu vida va a empezar a dar un cambio. Vamos a la palabra para que tú lo mismo lo puedas ver en un ejemplo más claro. Juan el Bautista bautiza a Jesús. Antes de ser bautizado Jesús no tenía ni un solo discípulo, ni un solo seguidor. Llega Juan el Bautista, bautiza a Jesús, el Espíritu, los frutos del Espíritu, lo llevan al desierto, pasa 40 días en el desierto y cuando regresa empieza el ministerio, empieza otra persona distinta. Empieza y va y busca a sus discípulos. Y luego dice que llega a las sinagogas. Y luego dice que las multitudes lo seguían. Pero ¿por qué no lo seguían antes? Porque Jesús nos estaba poniendo el ejemplo de lo que era el nuevo nacimiento.
que teníamos que nacer del Espíritu y no de la carne. La carne nunca pudo contra Jesús, pero Jesús nos estaba diciendo los pasos para que entonces nosotros pudiéramos nacer, pero del Espíritu. Y aquí en Gálatas 5 te da una idea de lo que se tiene que ver reflejado en tu vida. ¿Por qué te digo el ejemplo de Jesús? Porque entonces Jesús tenía amor por las personas. Jesús tenía paciencia, les explicaba y les volvió a explicar a los discípulos y les volvió a explicar y los discípulos no entendían, pero trabajó con ellos 3 años. Jesús tenía mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Por más que lo criticaban, por más que se burlaban de él, él no contestaba con mal. ¿Sí? Jesús tenía bondad, ayudaba a todos los enfermos. Jesús tenía fe, porque el Espíritu Santo estaba en él. Entonces el nuevo nacimiento es, tú dejas en el agua, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido en el agua, ¿qué quiere decir? Que tú entras al agua siendo esa persona pecaminosa, pero cuando sales, sales siendo una nueva persona. No es magia, no es magia. ¿Qué te estoy dando a entender? Que en el agua tú decides. Juan el Bautista llevó al arrepentimiento. Tú primero entras al arrepentimiento y tú decides dejar esa mala persona, esa persona pecaminosa ahí en el agua, y cuando sales, sales siendo una persona nacida en el Espíritu. Te tienes que nutrir de la palabra de Dios. Ve todos los discípulos cuando lo hacían. Pablo siguió a todas las personas que profesaban de Jesucristo, los metía a la cárcel, pero cuando él tiene ese encuentro con Jesús, cuando queda ciego por 3 días, ¿qué es lo que hace en el tercer día? Dice que llega Ananías, le pone la mano en los ojos y dice que escamas de los ojos cayeron de la cara de Pablo, y lo primero que le dice es, bautízame. Pablo ya se había arrepentido. Cuando Jesús le habló a Ananías para que fuera con Pablo, le dijo, y él está ayunando y está orando durante 3 días. Pablo ya estaba en el proceso del arrepentimiento de todo lo malo que le había hecho. Para cuando llegara Ananías y la vista le fuera otra vez de vuelta, Pablo lo primero que hace es decirle, bautízame, porque ahora me quiero mover en las cosas del Espíritu, porque ya no quiero ser Saulo. Fíjate, él se llamaba Saulo de Tarso, y cuando nace en el Espíritu se llama Pablo. 2 personas completamente distintas. El nuevo nacimiento es dejar la persona pecaminosa en el agua y sale una nueva persona completamente nueva en el Espíritu. Y se tiene que trabajar, porque no nomás es eso. Te empiezas a nutrir de la palabra, empiezas a ver más cosas de Dios, empiezas a tener tu relación con Dios, empiezas a tener tu relación con Jesús, acudes a tus servicios, todo lo que sea de Dios, y todo lo malo que tenías te empiezas a alejar. Ya no lo aceptas, incluso ya hasta te sientes incómodo cuando hay cosas así de ese estilo. ¿Por qué? Porque Jesús, se los voy a seguir diciendo, Jesús así lo dijo, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y donde está el Espíritu de Dios, el pecado no puede prevalecer. Ese mejor ejemplo de Pablo y de Jesús para que tú lo puedas comprender. Ahora, no nada más el nuevo nacimiento quiere decir que ya dejaste lo malo, ya fuiste al arrepentimiento, ya dejaste en el agua el viejo hombre, sale un hombre o una mujer poderosa en el espíritu que va a llevar la palabra de Dios. Eso es en lo físico. Pero también hay otra cosa
que también dice la palabra que es muy importante porque eso va a entrar a tu corazón. ¿De qué me estoy refiriendo? Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, como vivíamos antes de conocer a Dios, despojaos del viejo hombre que está viciado. Ese viejo hombre es el que tú vas a dejar en el agua con el arrepentimiento, te despojas de él y dice, conforme a los deseos de la carne. Antes de conocer a Dios vivíamos con los deseos de la carne. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y de vuestro el hombre nuevo. Hay una nueva persona cuando tú te bautizas en el Espíritu. Y aparte dice, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eres una nueva persona completamente. Te despojas de todo lo malo. Todo lo que por tiempo estuvimos haciendo que nos iba llevando al pecado, y la misma palabra lo dice, la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús nos vino a poner el ejemplo de cómo es el nuevo nacimiento. Cómo una persona que estaba muy preparado en las escrituras no podía entender qué era el nuevo nacimiento. Hasta que Jesús se lo explica. Lo que nacido de carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo otro que yo te decía, lo puedes encontrar en Romanos 10, capítulo del 9 al 13. Romanos 10, capítulo del 9 al 13, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo tú, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, ya te arrepentiste, ya dejaste, como viste en Efesios 4, ya te despojaste del viejo hombre, ya lo dejaste sepultado en el agua, ¿verdad? Sale una nueva persona. Te lo voy a poner todavía un poquito más claro. Imagínate que llegas todo cochino, todo sucio, hasta con costras así de mugre en el cuerpo. Eso era la carne, el pecado, las obras de maldad que antes teníamos antes de conocer a Jesús. Te metes a bañar y toda esa mugre cae en el agua. El agua te ayuda a quitarlo. Dice la palabra que cuando tú ya eres de espíritu, que tú ya naciste en el espíritu, ¿qué va a correr dentro de ti? Ríos de agua viva van a correr sobre de ti. Entonces imagínate que toda esa agua ya te quitó toda esa mugre. Y cuando sales, eres una persona completamente distinta. Ya no traes esa mugre. Ya no hueles mal. Dice la palabra que el pecado apesta. Ya no hueles mal. Te ves en el espejo y ves tu cara incluso hasta brillosa. Ahí es en donde tú te puedes dar cuenta cuando te despojaste del viejo hombre, lo dejaste en el agua y sale una persona completamente distinta. Y en Romanos te está diciendo la cerecita del pastel. ¿Cuál es? Que si tú confiesas con tu boca, no que confiese el amigo o que confiese alguien por ti, no, tú, con tu boca, así hablando como estamos ahorita yo les estoy hablando, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y que Jesús es tu Señor y tu Salvador, tú serás salvo. Pasas a ser parte del ejército, pasas a ser parte del reino de Dios. Y dice,
porque el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, el nuevo nacimiento no es otra cosa más que dejas toda tu vieja naturaleza pecaminosa y empieza de aquí en adelante una nueva persona, pero en el espíritu. Por eso Nicodemo no lo podía entender. ¿Por qué? Porque Nicodemo se estaba moviendo en la carne. Él no se estaba moviendo en el espíritu. Jesús se estaba moviendo en el espíritu. Por eso Pablo no lo podía entender esos 3 días, que era lo que le estaba pasando. Pero cuando llegó Ananías, él pidió despojarse del viejo hombre bautizándose. Porque él entendió que ese viejo hombre no venía de Dios. Pero lo que estaba por comenzar, eso sí venía de Dios. Y ustedes vieron que Pablo fue el que más viajes hizo, el que más con más personas estuvo y sin conocer a Jesús. Él no lo conoció cara a cara como lo conoció Pedro, Mateo, Juan, sus discípulos. Entonces imagínate, por eso Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y aparte del nuevo nacimiento, aparte de confesar el nombre del Señor para que tú seas salvo, para que Jesús sea tu Señor y tu Salvador, todavía Jesús nos da otra cerecita en el pastel. Cuando les dice a sus discípulos, vayan, estén reunidos, porque en poco tiempo recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que todavía, acuérdense que Juan el Bautista dijo, va a venir otro, yo los estoy bautizando en agua, pero va a venir otro que los va a bautizar en espíritu y en fuego. El bautizo del Espíritu Santo es fuego. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede llegar a tu vida si hay pecado. Si todavía el viejo hombre se está despertando. Hay una anécdota de un señor que vivía en un cerro y bajaba con 2 perros, uno blanco y uno negro. Y los ponía a pelear entre ellos y pues hacían las apuestas y él siempre ganaba. Siempre ganaba. Entonces una vez una persona le dijo, oye, ¿cómo le haces? Tú traes a los 2 perros, los pones a pelear y pues tú siempre ganas. O sea, ¿cómo sabes cuando un perro le va a ganar al otro? Le dice, mira, es muy fácil. Cuando yo quiero que el perro blanco gane, le doy de comer más al perro blanco y no le doy de comer al perro negro. Pero si yo quiero que el perro negro gane, hago lo mismo. Le doy de comer más al perro negro y le dejo de dar de comer al perro blanco. Es lo mismo. El perro blanco significa todas esas personas que son nacidas del Espíritu. Pero cuando tú no eres nacido del Espíritu y te mueves en la carne, representaba al perro negro, la mancha, lo oscuro. Por eso es muy importante que cuando tú vayas a bautizarte, sepas por qué lo estás haciendo. Sepas qué es lo que vas a dejar ahí en el agua. Sepas lo que tú tienes que renunciar. Y sepas que cuando salgas de ahí vas a ser una persona nueva en el Espíritu y que si tú confiesas el nombre del Señor, tú serás salvo. Jesús nos puso la muestra, Jesús se bautizó, los discípulos se bautizaron, Pablo se bautizó, Timoteo se bautizó, ¿sí? Cornelio, cuando Pedro llegó, Cornelio siendo un romano, se bautizó él y toda su casa, diciendo que Cornelio dejó todo por seguir a Jesús. Dejó la vieja naturaleza romano, centurión. ¿Cuántas muertes no habrá tenido en sus manos Cornelio? Y dejó todo para empezar una nueva vida en el Espíritu. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando Pedro empezó a hablar, descendió el Espíritu Santo y todos los que estaban en la casa
fueron llenos de fuego del Espíritu. Lo mismo que le pasó a Pedro con los discípulos, le pasó a Cornelio. Entonces hoy yo te invito a que tú hagas un alto en el camino y que le digas al Señor que quieres dejar esa vida pecaminosa, que quieres dejar todas las obras de la carne y que quieres empezar una nueva vida en el Espíritu, para que entonces dejes esa vieja naturaleza en el agua, que salga una nueva persona, fortalecida, llena del Espíritu Santo, para hacer la obra que Dios nos encomendó. La obra que Jesús le encomendó a sus discípulos, que al día de hoy nos corresponde a ti y a mí seguirla haciendo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Fíjense lo que les dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, ya vimos cuál es el fruto de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. Y Nicodemo se convirtió, le creyó a Jesús. Entonces, hoy es un buen tiempo. ¿Se acuerdan? Felipe, el Espíritu lo arrebata y lo lleva a que le predique a un etíope que iba en camino, y él estaba leyendo Isaías y no entendía. Entonces Felipe se le acerca al carro y le dice: oye, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Esta persona le dice: no, ¿tú sabes de quién se trata? Y le dice: claro, déjame explicarte. Felipe se sube al carro, le explica de quién habla Isaías, que era de Jesucristo, ¿sí? Y el etíope le dice: oye, ahí hay un charco de agua, ¿qué me impide ser bautizado? Porque yo quiero ser de esas personas que nacen del Espíritu. Imagínate, nomás con leer Isaías, la parte donde dice lo que Jesús iba a pasar, el etíope entendió que tenía que dejar toda su naturaleza pecaminosa y empezar una nueva naturaleza en Dios, en el Espíritu. Y dice la palabra que Felipe lo bautiza y al instante desaparece Felipe y el etíope se fue contento, pero lleno de la presencia de Dios. Tú puedes encontrar en la Biblia muchísimos, pero muchísimos ejemplos de lo que es el nuevo nacimiento. Te invito entonces a que tú le preguntes al Señor: ¿qué hay que dejar? David le dijo en los Salmos: examina mi corazón y muéstrame si hay perversidad en él. David en los Salmos le decía eso. Hoy es un buen tiempo para que nosotros le digamos al Señor qué es lo que hay de la carne todavía dentro de nosotros, para poder dejarlo en el arrepentimiento, dejar la vieja naturaleza en el agua y ser una nueva persona en el Espíritu. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estarse conectando. Los invito a que compartan de estos videos. Ya estamos preparando también el video relacionado a la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es lo que se festeja en la Navidad? ¿Quién ha venido a querer cambiar lo que es realmente el significado de la Navidad? Entonces próximamente ya lo estaremos publicando, lo estaremos dando aquí en vivo. Te invito a que sigas compartiendo de la palabra del Señor y muchísimas gracias por estarse conectando. Vemos que están entrando más personas, la verdad eso nos da mucha alegría, mucho entusiasmo de seguir compartiendo, y también te animamos a ti a que tú sigas compartiendo la palabra de Dios. Estamos nosotros aquí para apoyarte. En todas las dudas que tengas nos las puedes poner en el chat, con todo gusto te podemos ayudar, porque lo que queremos es que más personas puedan conocer de Dios y que sus vidas cambien. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que Dios los guarde,
Que Dios tenga misericordia de ustedes. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, pero lo más importante, que Dios te dé paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Próximamente ya también mi esposa se va a unir para seguir también compartiendo. Estamos viendo también proyectos para dar, más bien ella que dé temas relacionados con la mujer, cómo ayudar a la mujer también. Entonces, como ven, el fuego del Espíritu está y los queremos también a ustedes compartírselos. Queremos que también ustedes sean llenos de ese Espíritu que es el que Dios da a todos los que están en su camino. Que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga. Gracias.